Últimas noticias de la guerra Rusia y Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania se encuentra en un punto crítico, particularmente en la región del Donbass, donde las fuerzas rusas han tomado la iniciativa en múltiples frentes, según lo ha indicado Emil Castehelmi, un reconocido analista militar del grupo finlandés Blackbird. Este experto señala que, desde junio, las fuerzas rusas han incrementado significativamente su capacidad de avance, logrando cada mes consolidar posiciones y ejercer presión sobre las líneas defensivas ucranianas. Los primeros meses de 2025 serán decisivos, ya que ambas naciones están enfocadas en ganar territorio antes de cualquier eventual negociación. Sin embargo, la balanza parece inclinarse hacia Rusia, que cuenta con una superioridad estratégica y táctica en varios aspectos del conflicto. Rusia posee tropas frescas de reserva, un arsenal militar abundante y la capacidad de concentrar fuerzas masivas en puntos clave del frente. Estas ventajas le permiten mantener una presión constante sobre Ucrania, cuyos recursos están cada vez más limitados. Aunque Ucrania ha intentado utilizar los territorios recientemente recuperados en Kherson como una carta de negociación, la estrategia rusa ha demostrado ser implacable. En conflictos previos, Rusia no ha dudado en abandonar territorios como Kherson y otras áreas en Kharkiv, cuando las circunstancias tácticas lo han requerido, priorizando siempre la ventaja estratégica a largo plazo sobre la retención de posiciones. El avance en profundidad en el frente tiene dos caras. Por un lado, para el atacante resulta más costoso sostener el control cuanto más se adentra en territorio enemigo, incrementando los desafíos logísticos y de abastecimiento. Por otro lado, esta misma profundidad complica el retroceso, creando lo que algunos analistas llaman una claustrofobia táctica. Rusia parece estar explotando esta dinámica a su favor, obligando a Ucrania a mantener posiciones insostenibles que aumentan su desgaste. En el saliente de Kursk, por ejemplo, la 47ª Brigada Mecanizada Ucraniana, conocida como Magura, está utilizando sus últimos tanques M1 Abrams en un intento desesperado por contener el avance ruso. Estos tanques, sin embargo, están siendo sistemáticamente destruidos por los nuevos drones rusos de fibra óptica que no emiten señales de radio, lo que los hace indetectables por los sistemas de guerra electrónica tradicionales. En un video recientemente difundido, se observa cómo un tanque M1 Abrams es alcanzado por entre 4 y 6 impactos directos de estos drones avanzados. Uno de los impactos inutilizó completamente el motor del tanque, dejándolo abandonado en medio de una zona controlada por enjambres de drones y bajo el constante ataque de artillería rusa. Las probabilidades de que Ucrania recupere estos vehículos son prácticamente nulas, dado el contexto de hostigamiento ruso. La situación en el frente de Kherson. En Kursk, las fuerzas rusas han logrado avances significativos tomando localidades como Genichesk y avanzando 900 metros hacia Silop, al sur de Susa. Las tropas ucranianas están siendo empujadas hacia el sureste en áreas clave como Novo-Ivanovka y otras localidades estratégicas, como Malay Logn, Cherkasy, Pornoy y PRPK. Estos avances son posibles gracias al uso combinado de drones de ataque, francotiradores y artillería masiva. En las últimas 24 horas, las pérdidas ucranianas han ascendido a más de 260 soldados, además de la destrucción de varios vehículos militares, incluyendo tanques alemanes, Leopard, vehículos de combate de infantería y sistemas de guerra electrónica. El colapso en Kurakhove. En Kurakhove, la situación es aún más crítica. Las fuerzas rusas han izado su bandera sobre el edificio administrativo de la ciudad, mientras las fuerzas ucranianas enfrentan dificultades para mantener sus posiciones. El grupo táctico ruso ha cercado a más de 200 soldados ucranianos, obligando al comando ucraniano a planificar una retirada hacia el sur para evitar una aniquilación total. Los ataques rusos desde Starny al noroeste de Kurakhove y Chepchko hacia el oeste están destinados a cortar la carretera estratégica H-15 que conecta Kurakhove con Pokrovsk. Este tipo de interdicción táctica, que consiste en utilizar fuego directo o indirecto para inutilizar rutas clave, ha demostrado ser devastadora en conflictos anteriores, como en la Operación Bagration durante la Segunda Guerra Mundial. Deterioro en las condiciones ucranianas. A medida que se intensifica el conflicto, Ucrania enfrenta un problema creciente de deserciones y bajas significativas. Según informes, más de 200.000 soldados ucranianos han desertado desde el inicio del conflicto y solo en 2024 se registraron 60.000 deserciones.
Estas cifras reflejan no solo el agotamiento de las tropas, sino también la falta de recursos y entrenamiento adecuado para las unidades recién movilizadas. En noviembre de 2024 se registraron más de 18.000 procesos penales relacionados con deserción y abandono no autorizado de unidades, lo que pone de manifiesto el colapso interno dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas. Uno de los ejemplos más dramáticos de la falta de preparación en las tropas ucranianas es el caso de la 155 Brigada de Kievskaya, entrenada en Francia pero posteriormente integrada con reclutas movilizados a la fuerza, sin entrenamiento adecuado. Este tipo de improvisación ha llevado a desastres en el campo de batalla, como el colapso de la brigada al sur de Pokrovsk, donde más de 1.000 soldados desertaron en medio de un avance ruso. Implicaciones logísticas y tácticas. En Velika Novosilka, un punto estratégico para las líneas de defensa ucranianas, los movimientos rusos han logrado cercar varias unidades y consolidar posiciones en aldeas clave como Konstantinopol y Han Tarne. Esto les ha permitido establecer control de fuego sobre la carretera E50, una vía crucial para el abastecimiento ucraniano. Al asegurar esta ruta, los rusos no solo interrumpen los movimientos ucranianos, sino que también ejercen presión sobre el frente sur. El uso de drones y tácticas de pinza ha permitido a las fuerzas rusas avanzar desde múltiples direcciones, consolidando su control sobre áreas estratégicas. En el este de Velika Novosilka, por ejemplo, los avances hacia Zaporilla están creando una brecha en las defensas ucranianas que podría abrir el camino hacia Dnipro, una ciudad clave para el control de la región. Este colapso logístico no solo afecta la capacidad defensiva de Ucrania, sino que también pone en peligro las líneas de suministro críticas para las operaciones en curso. Perspectivas para el futuro. Con una superioridad artillera que supera a Ucrania en una proporción de 50-1, las fuerzas rusas están en posición de consolidar sus avances y aislar áreas clave del frente ucraniano. Las tácticas rusas están diseñadas para maximizar el desgaste de las fuerzas ucranianas, tanto en términos de bajas humanas como de equipos militares. Al mismo tiempo, la estrategia de Rusia de controlar las rutas de suministro y las posiciones defensivas clave pone a Ucrania en una posición cada vez más precaria. En este contexto, la reducción de la edad de movilización en Ucrania a 18 años refleja la desesperación del gobierno ucraniano por llenar las filas de su ejército. Sin embargo, esta medida es altamente controversial y probablemente ineficaz, ya que pone en el frente a jóvenes sin la preparación ni el equipo necesario para enfrentar a un enemigo mejor equipado y organizado. Esto recuerda las tácticas utilizadas por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando movilizó a adolescentes en las juventudes hitlerianas, una medida que tuvo un impacto limitado en el campo de batalla. El panorama general sugiere que, a menos que haya una intervención externa significativa o un cambio radical en las tácticas ucranianas, las fuerzas rusas continuarán consolidando sus posiciones y ganando terreno en el Donbass y otras regiones clave. Esto pone de manifiesto la necesidad de una solución diplomática urgente para evitar una escalada aún mayor del conflicto. Recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción.